Bienvenidos a Snack Your Mind. Grandes ideas en pequeñas dosis para mentes curiosas. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos un material que, bueno, si logramos desentrañarlo correctamente, tiene el potencial de cambiar radicalmente la forma en que operamos en el día a día. Totalmente. Es un recorrido indispensable. Vamos a realizar una exploración detallada de los conceptos fundamentales, apuntes y pasajes que dieron vida a un texto que definió a toda una generación. Hablamos de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen R. Covey. Y lo que hace que revisar estas fuentes originales sea tan valioso hoy en día es que vivimos en la era de los trucos rápidos, de los famosos hacks de productividad de 30 segundos. Claro, la solución mágica e inmediata. Exacto. Pero la misión de nuestra exploración de hoy, para quienes nos escuchan, es ir exactamente en la dirección opuesta. Queremos destilar los principios inmutables que separan las soluciones superficiales del verdadero éxito duradero. O sea, entender cómo el carácter fundamental, y no solo una personalidad carismática, es lo que de verdad sostiene la efectividad de un ser humano a largo plazo. Así es, porque la personalidad te puede abrir una puerta, pero el carácter es lo que te mantiene adentro. Ok, vamos a desempacar esto, porque los apuntes arrancan con un contraste histórico que me pareció fascinante, pero también un poco alarmante. Hay un análisis de la literatura sobre el éxito en los Estados Unidos, y marca una línea divisoria muy clara. Ajá. Durante los primeros 150 años, el éxito se definía por lo que el autor llama la ética del carácter. Hablamos de cimientos sólidos: integridad, humildad, fidelidad, justicia. Pero luego, de repente, por ahí de la Primera Guerra Mundial, hubo un cambio de rumbo masivo hacia la ética de la personalidad. Y ese cambio transformó el éxito en un simple juego de apariencias. La ética de la personalidad se enfoca casi por completo en la imagen pública, en las técnicas de relaciones públicas, o en cómo sonreír adecuadamente, o usar tácticas de influencia para conseguir lo que se quiere. Es como una aspirina social, ¿no? Tal cual. Alivia el síntoma temporalmente. Hace que una persona se vea bien en una entrevista o en una reunión, pero deja la enfermedad crónica intacta. Tratar de usar estas tácticas sin tener un carácter sólido de fondo es, a fin de cuentas, manipulación. Sí, y tarde o temprano, esa duplicidad sale a la luz y destruye la confianza por completo. Definitivamente. Y hay una historia en las notas que aterriza esto de una manera muy cruda. Es una anécdota personal del autor sobre un niño que tenía problemas jugando al béisbol. Ah, sí. Esa historia es reveladora. Era pequeño, le faltaba coordinación, balanceaba el bate antes de que lanzaran la pelota siquiera, y los otros niños se burlaban. Al principio, la reacción de los padres fue pura ética de la personalidad. Empezaron a usar técnicas de actitud positiva artificial. Exacto. Le gritaban desde las gradas cosas como: «Vamos, agarra fuerte el bate, tú puedes». Y si alguien se reía, lo sobreprotegían y regañaban a los demás. Lo fascinante aquí es el análisis psicológico de lo que realmente estaba pasando bajo la superficie. Los padres, de manera genuina, creían que estaban siendo un gran apoyo. Claro. Hacían lo que cualquier padre intentaría hacer. Pero el mensaje oculto, el que el niño realmente estaba recibiendo de esa sobreprotección y de esos ánimos tan exagerados, era algo como: no eres capaz por ti mismo. Necesitas que te defendamos porque eres fundamentalmente inadecuado. Sus palabras decían una cosa, pero la percepción subyacente decía otra muy distinta. Qué fuerte. ¿Y cómo se rompe ese ciclo entonces? Porque entiendo el error analítico, pero ¿qué se supone que se debe hacer frente a un niño que está sufriendo en ese momento? Tuvieron que hacer un trabajo interno muy profundo. Tuvieron que dejar de ver a su hijo a través del lente de las expectativas sociales o de compararlo constantemente con otros niños. Cambiar la perspectiva. Ritmo, intrínsecamente valioso y capaz, su comportamiento hacia él cambió de forma completamente natural. Dejaron de manipular la situación. Y al sentir que lo aceptaban tal como era, sin esa presión asfixiante de cumplir con una métrica social, el niño floreció, ganó confianza a su propio ritmo. Ese lente del que hablas es lo que el material define como un paradigma, ¿correcto?
Entiendo que un paradigma es básicamente el mapa mental con el que navegamos por el mundo. La analogía que usan es brillante. La del mapa de la ciudad. Esa misma. Imaginemos que queremos llegar a un destino específico en Chicago, pero por un error de imprenta, el mapa que tenemos en las manos es de Detroit. Pensemos en las implicaciones prácticas de ese mapa equivocado. Si alguien tiene un mapa de Detroit y quiere navegar por Chicago, ¿de qué le sirve la ética de la personalidad? Podría mejorar su comportamiento, caminar el doble de rápido, ser mucho más eficiente. Incluso tener la mejor actitud del mundo. Exacto. Podría aplicar una actitud mental súper positiva y no desanimarse en cada esquina. Pero nada de eso importa. Simplemente va a llegar al lugar equivocado mucho más rápido. O sea, el esfuerzo no compensa un mapa erróneo bajo ninguna circunstancia. Para nada. Si queremos cambios menores en la vida, podemos trabajar en nuestras actitudes y en nuestros comportamientos. Pero si queremos un cambio cuántico, un salto cualitativo real, tenemos que examinar y cambiar nuestros paradigmas básicos. Tenemos que asegurarnos de tener el mapa correcto antes de empezar a correr. Dan una historia sobre el metro de Nueva York, en las notas que ilustra ese cambio cuántico en cuestión de segundos. El narrador ve en el metro un domingo por la mañana. Un ambiente súper tranquilo, gente leyendo el periódico. De pronto sube un hombre con sus hijos. Y se desata el caos. Un caos total. Los niños gritan, tiran cosas, molestan a los demás pasajeros. Y el padre simplemente cierra los ojos y no hace absolutamente nada. La irritación en el vagón crece. Y finalmente el narrador, ya sin una gota de paciencia, se voltea y le exige al hombre que controle a sus hijos. Y la respuesta de ese hombre lo cambia todo. Él abre los ojos como si volviera a la realidad de golpe y responde que acaban de salir del hospital. La madre de los niños acaba de morir hace apenas una hora. Y él simplemente no sabe cómo manejarlo, ni cree que los niños sepan cómo reaccionar tampoco. Es un golpe al estómago. El narrador dice que en ese mismo instante, su irritación simplemente se esfumó. Es el ejemplo perfecto de un cambio de paradigma. Fíjate que no hubo ningún esfuerzo consciente por aplicar una técnica de empatía. No tuvo que forzar una actitud mental positiva frente al ruido de los niños. Al recibir nueva información, su mapa de la realidad cambió instantáneamente. Claro, pasó de ver a un padre negligente a ver a un hombre destrozado. Y al cambiar el mapa, sus emociones y su comportamiento cambiaron de forma automática. Pasó de la molestia a la compasión genuina. Esto nos demuestra que nuestros paradigmas son la fuente real de nuestras actitudes. Y una vez que comprendemos que vemos el mundo a través de estos mapas, el material nos lleva a un principio fundamental de la efectividad, que es el equilibrio P y CP. Para explicarlo, traen a colación la famosa fábula de Esopo sobre la gallina de los huevos de oro. Un clásico. Ya conocemos la historia. Un granjero pobre encuentra una gallina que pone huevos de oro macizo. Se hace rico, pero la avaricia lo domina. Se desespera esperando un solo huevo al día, así que toma la peor decisión posible y mata a la gallina, para sacar todo el oro a la vez. Y al abrirla está vacía. Adiós gallina y adiós oro. Es una fábula sencilla, pero encapsula la trampa más común del rendimiento humano. La P representa la producción, los resultados deseados, que en la historia son los huevos de oro. Y la CP es la capacidad de producción, es decir, el activo o el recurso que produce esos resultados, que evidentemente es la gallina. Entonces la efectividad es mantener ambas cosas a flote. La efectividad real no es solo producir a destajo, es mantener un equilibrio exquisito entre obtener resultados hoy y cuidar la capacidad de seguir obteniéndolos mañana. En las notas hay ejemplos muy cotidianos de esto. A nivel físico, es como comprar una máquina podadora carísima. La usamos sin parar para mantener el césped perfecto. Esa es la producción. Pero nunca invertimos tiempo ni dinero en cambiarle el aceite o afilar las cuchillas. Esa sería la capacidad de producción. Y eventualmente el motor se funde. Exacto. Y a nivel empresarial, mencionan un restaurante famosísimo por su sopa de almejas. Un nuevo dueño asume el control y decide aumentar las ganancias rápidamente reduciendo costos. ¿Qué hace? Le pone más agua a la sopa. Y al principio parece una movida de genialidad pura. Los costos bajan, los ingresos suben, los huevos de oro se multiplican en la caja registradora. Pero la gallina de los huevos de oro en un negocio es la confianza y la lealtad del cliente. Al diluir la sopa, destruyó esa confianza por completo. Los clientes se dan cuenta y dejan de ir. Y el negocio quiebra. Si conectamos esto con el panorama general,
Es verdaderamente abrumador ver cómo esta dinámica domina nuestra cultura actual. ¿En qué sentido lo ves más reflejado hoy en día? En el agotamiento masivo, el famoso burnout, vemos personas sacrificando horas vitales de sueño, su alimentación o su tiempo en familia para conseguir un ascenso o entregar un proyecto a tiempo. Están obsesionados con la P, con los resultados. Y a corto plazo probablemente logran los objetivos. Los logran, pero a largo plazo terminan con problemas de salud crónicos o con relaciones familiares destrozadas. Han matado a la gallina por forzar la producción de huevos de oro de manera insostenible. Aquí es donde se pone muy interesante porque las fuentes nos presentan la herramienta exacta para evitar quemar esa gallina. Y ese es el hábito 1, ser proactivo. Y no lo abordan desde la definición típica corporativa de tomar la iniciativa, sino desde un lugar mucho más profundo. Hablan de Viktor Frankl. Sí, relatan la historia de Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Frankl perdió absolutamente todo: su familia, su libertad, su identidad. Sus captores controlaban cada aspecto físico de su entorno. Pero en medio de ese sufrimiento inimaginable, descubrió algo que nadie podía quitarle. Lo llamó la última de las libertades humanas. Es un concepto que estremece, especialmente por el contexto en el que nace. Frankl se dio cuenta de que independientemente de lo que los guardias hicieran con su cuerpo o con su entorno físico, él conservaba la capacidad interna de elegir cómo iba a responder ante esa tortura. Rompió el esquema tradicional. Por completo. En el modelo conductista que a menudo aceptamos en la sociedad, creemos que un estímulo externo provoca una respuesta automática. Me insultan, me enojo. Pero Frankl comprobó que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese pequeño espacio radica nuestra libertad y nuestro poder para elegir. Esa es la esencia de la proactividad. Es negarse a que el clima, el tráfico o el mal humor de un jefe dicten nuestro estado de ánimo. Exactamente. Una persona reactiva es como un barco a la deriva. Si el clima social es bueno, se sienten bien, y si es malo, se hunden y se amargan. Una persona proactiva lleva su propio clima consigo. Subordinan sus impulsos y sus estados de ánimo a sus valores. Y esto se nota muchísimo en el lenguaje diario. Las notas muestran cómo el lenguaje reactivo es en el fondo una abdicación total de la responsabilidad. Cuando decimos frases como «es que me hace enojar», estamos dándole a otra persona el control remoto de nuestras emociones. O cuando se dice «no tengo tiempo». Como si el tiempo fuera un ente que nos asalta en un callejón. El lenguaje proactivo cambia eso por «yo elijo, yo prefiero, vamos a buscar alternativas». Pero hay un ejemplo en las notas que me dejó rascándome la cabeza. Un hombre se acerca al autor en una conferencia y le dice «mi matrimonio está muerto, ya no siento amor por mi esposa. ¿Qué hago?». Ajá, el famoso consejo del verbo. Sí, y la respuesta es simplemente ámala. El amor es un verbo. Me detengo ahí porque suena casi frío o despectivo decirle a alguien que sufre genuinamente en su relación algo como, pues simplemente ama. ¿Cómo se justifica que una acción obligada pueda reescribir un sentimiento que genuinamente se ha perdido? ¿No es eso fingir? Es una reacción completamente natural dudar de eso. Y es una excelente observación. Porque en la actualidad estamos muy condicionados por la cultura popular, por el cine y la música, a creer que somos víctimas pasivas de nuestros sentimientos, que el amor es algo que simplemente te pasa, una fuerza mística que viene y va a su antojo. Pero el análisis aquí es que el sentimiento de amor es el fruto de la acción de amar. O sea, el verbo precede al sentimiento. Exacto. El autor no le está diciendo que finja estar enamorado ni que sea hipócrita. Le está diciendo que actúe con los valores del amor. Que la escuche con atención, que sea paciente, que se sacrifique, que la aprecie activamente. Las personas proactivas no esperan sentadas a que el sentimiento llegue para actuar. Actúan basándose en sus valores y al hacerlo generan el sentimiento. Es recuperar el control de la relación. Lo cual nos lleva a dónde invertimos esa energía proactiva. Las fuentes distinguen entre dos círculos concéntricos. El más grande es el círculo de preocupación, que incluye todo lo que nos afecta, pero sobre lo que no tenemos control directo. El clima, la economía global, las decisiones de otras personas. Y adentro hay otro círculo. Adentro de ese círculo hay uno más pequeño, el círculo de influencia, que es donde tenemos control directo y absoluto.
nuestras actitudes, nuestra salud, nuestro esfuerzo. De la política gubernamental, de los defectos de sus compañeros de trabajo, de las crisis mundiales. Cosas que no pueden cambiar. Y esa energía negativa, combinada con la falta de control real, hace que su círculo de influencia se encoja. Se sienten cada vez más impotentes y victimizados. En cambio, enfocarse en el círculo de influencia es trabajar en el ser en lugar de quejarse de lo que se tiene. Ponen el ejemplo histórico de Gandhi. Sin un cargo político oficial, sin un ejército, enfrentándose al enorme imperio británico. Su círculo de preocupación era masivo, pero se enfocó exclusivamente en su círculo de influencia. Su congruencia personal. Sí, su propia congruencia, su ayuno, su persuasión moral. Y ese pequeño círculo fue creciendo y creciendo de adentro hacia afuera hasta que abarcó a toda una nación y logró la independencia. Es el poder expansivo de la proactividad bien canalizada. Pero claro, toda esta proactividad choca con un muro si no sabemos hacia dónde vamos, ¿cierto? Y ahí es donde entra el hábito 2, empezar con un fin en mente. Para ilustrarlo, el texto propone un ejercicio mental que es bastante intenso. Muy revelador. Pide imaginar que caminamos hacia una funeraria. Entramos, vemos las flores, escuchamos la música suave, vemos a familiares y amigos llorando en las bancas. Y al asomarnos al ataúd, nos damos cuenta de que somos nosotros mismos. Es nuestro propio funeral, a 3 años en el futuro. Es un choque de realidad profundo para cualquiera. La pregunta central del ejercicio es ¿qué queremos que cada uno de esos oradores diga sobre nosotros? ¿Qué tipo de cónyuge, madre, amigo o profesional queremos que describan en ese podio? Al enfrentarnos a la finalidad absoluta de la vida, todo lo superficial desaparece de inmediato y nuestros valores más profundos y auténticos salen a la superficie. Este ejercicio introduce el principio de que todas las cosas se crean 2 veces. Hay una creación mental inicial y luego una creación física secundaria. Pensemos en la construcción de una casa o un edificio. Jamás se empezarían a poner ladrillos y mezclar cemento sin antes haber diseñado un plano detallado, que es la primera creación. Si no asumimos la responsabilidad de nuestra propia primera creación, de diseñar el plano de nuestra vida basándonos en nuestros valores fundamentales, entonces, por defecto, le estamos cediendo ese inmenso poder a otras personas y a las presiones de las circunstancias. Dejamos que el mundo exterior escriba nuestro guión. Hay una analogía en las notas sobre avanzar en la selva que diferencia muy bien esto, entre liderazgo y administración. Imaginemos a un grupo de personas abriéndose paso por una selva espesa y llena de maleza. Los que están al frente, cortando ramas con los machetes, sudando, son los productores. Detrás de ellos están los administradores. Creando manuales de eficiencia. Creando manuales, afilando machetes de repuesto, optimizando el horario de descanso para que los productores corten todavía más rápido. Pero el líder no está cortando maleza. El líder se sube al árbol más alto, mira el horizonte con detenimiento y grita, «selva equivocada». Y la tragedia de la vida moderna es que muchas veces los administradores desde abajo responden, «cállate, estamos avanzando súper rápido». ¡Qué ceguera! Esa es la diferencia clave. La administración se enfoca en la eficiencia, en subir por la escalera del éxito lo más rápido y seguro posible. Pero el liderazgo se enfoca en la efectividad. Asegurarse de que la escalera esté apoyada en la pared correcta antes de dar el primer paso. ¿Y cómo nos aseguramos de estar en la pared correcta? El texto habla de examinar detenidamente nuestro centro de vida. Dependiendo de lo que pongamos en el centro absoluto de nuestra existencia, de ahí provendrá nuestra seguridad, nuestra guía interna y nuestro poder de acción. Menciona que mucha gente se centra en el dinero, en el cónyuge o en el trabajo. Incluso pone un caso loquísimo. ¿El del profesor universitario? Ese. Un profesor cuyo centro de vida era su propio enemigo. Estaba tan obsesionado con un administrador académico que odiaba profundamente que todas sus decisiones financieras, de carrera y hasta familiares giraban en torno a vengarse o frustrar a este sujeto. Le entregó el control absoluto de su vida a la persona que más detestaba en el mundo. Es un caso extremo desde luego, pero ilustra perfectamente lo vulnerables que somos cuando nuestro centro depende de factores externos que cambian constantemente o que simplemente no controlamos. La solución que proponen los apuntes es crear un centro de principios.
Los principios universales no cambian, no se divorcian, no fluctúan con la inflación de la economía. A partir de ese centro inamovible, recomiendan redactar una misión personal. Como una constitución. Una especie de constitución interna que sirva como brújula inalterable ante cualquier crisis o decisión difícil. Entonces, ¿qué significa todo esto a la hora de despertar un martes por la mañana con 50 correos sin leer y el teléfono sonando? Porque tener una misión personal suena poético, muy inspirador, pero la realidad del día a día nos apasta la mayoría de las veces. Y aquí es donde las fuentes aterrizan toda la teoría, con el hábito 3. Poner primero lo primero. Aquí pasamos de la creación mental a la creación física, de la teoría a la práctica diaria y cruda. Y el concepto verdaderamente revolucionario aquí es que no podemos administrar el tiempo. El tiempo transcurre de manera inevitable sin importar lo que hagamos. Lo único que podemos administrar es a nosotros mismos dentro de ese tiempo. Para visualizar esto de forma práctica, el material desglosa una matriz de administración del tiempo dividida en 4 cuadrantes, basada en 2 factores, lo urgente y lo importante. Fundamental. Lo urgente es lo que presiona ahora mismo. El teléfono sonando, un cliente enojado, la fecha límite de hoy a las 5 de la tarde. Lo importante es lo que aporta a esa misión personal que acabamos de definir, a los valores y metas a largo plazo. Y a la gran trampa de la modernidad es vivir adictos al cuadrante 1, que es lo urgente y lo importante simultáneamente. Las crisis, los problemas apremiantes, los incendios laborales. Es un cuadrante que nos consume la energía y nos genera un estrés brutal. Pero hay algo peor en este ciclo. La gente suele huir del estrés del cuadrante 1 refugiándose en el cuadrante 4, que son las trivialidades totales. El escape fácil. Ver redes sociales por horas, distracciones vacías, televisión sin propósito. O se pierden en el cuadrante 3, que es la urgencia ilusoria. Reuniones que debieron ser un correo, interrupciones constantes de otras personas, cosas urgentes para otros, pero sin ninguna importancia para nuestros objetivos reales. Entiendo perfectamente la trampa. Si pasamos el día apagando incendios en el cuadrante 1 y luego colapsamos de cansancio en el sofá viendo el teléfono en el cuadrante 4, ¿dónde está el secreto de la efectividad real? El secreto, el corazón de la efectividad personal está en el cuadrante 2. Las actividades que son importantes, pero no urgentes. Aquí es donde reside la prevención, la construcción de relaciones, la planificación a largo plazo, el cuidado de la salud física y mental. El equilibrio entre producción y capacidad de producción del que hablábamos al principio vive exclusivamente en este cuadrante. Hay una anécdota fantástica sobre esto en los apuntes. Hablan de un grupo de gerentes de centros comerciales. Cuando se les preguntó qué actividad tendría el mayor impacto positivo en sus resultados si la hicieran de forma constante, todos respondieron lo mismo. Construir relaciones. Sí, construir relaciones de calidad con los dueños de las tiendas, entender sus problemas de inventario, ayudarles con el marketing local. Pero al revisar sus agendas reales y auditar su tiempo, ¿cuánto tiempo crees que le dedicaban a eso? Menos del 5% de su semana. Porque construir una relación a largo plazo nunca es una emergencia. Nunca grita por atención inmediata como un cliente molesto o una gotera en el techo. Exactamente. Estaban ahogados apagando incendios diarios, actuando casi como policías de seguridad del lugar. Así que decidieron ser proactivos, dar un paso atrás e incrementar ese tiempo de relacionamiento al 20%. Tuvieron que delegar y organizar mejor sus crisis diarias. ¿El resultado de ese cambio? Imagino que las ventas mejoraron. Al convertirse en consultores valiosos en lugar de simples policías, las ventas de los locatarios se dispararon y por ende los ingresos por comisiones del centro comercial aumentaron drásticamente. Moverse al cuadrante 2 eliminó muchos de los incendios del cuadrante 1 mucho antes de que siquiera empezaran. Esto plantea una pregunta importante, y es quizá el mayor obstáculo para cualquiera en la práctica diaria. ¿Cómo sacamos tiempo real para el cuadrante 2 si nuestras agendas ya están a reventar desde que despertamos? La respuesta de los textos es contundente, pero difícil. Tenemos que aprender a decir no,
Y no es fácil. Hay que sonreír y decirle no de manera firme a cosas que parecen urgentes o a expectativas inmediatas de otras personas. Y la única forma psicológica de tener el coraje para decir ese no es tener un sí mucho más grande y apasionado ardiendo en nuestro interior. Una prioridad clara. Si la misión personal está clara, rechazar lo trivial se vuelve una consecuencia lógica y natural, no un sacrificio tortuoso. Qué recorrido tan intenso y lleno de valor. A ver si logramos resumir esta arquitectura de ideas. Empezamos dándonos cuenta de que nuestros paradigmas, esos mapas invisibles que llevamos en la mente, dictan todo nuestro mundo. Luego, con la ayuda de la historia de Viktor Frankl, vimos que entre lo que nos pasa y cómo reaccionamos, tenemos el poder absoluto de elegir, de ser verdaderamente proactivos. Así es. A partir de ahí, entendimos que si queremos que esa elección tenga algún sentido direccional, debemos escribir nuestro propio guión desde el final hacia el principio, con una misión de vida clara. Y por último, que todo esto requiere la disciplina férrea de decirle no a la urgencia diaria para darle espacio a lo importante, a lo que verdaderamente nos construye. Es un mapa hacia la independencia real. Nos enseña de manera innegable que antes de intentar lograr victorias públicas, de intentar liderar a otros o tener gran éxito social o financiero, primero debemos lograr esta victoria privada, interna, trabajando en la base misma de nuestro carácter. Sin atajos ni soluciones de 30 segundos. Y, para cerrar nuestra exploración detallada de hoy, queríamos dejar una idea sobre la mesa. Algo para que cada persona siga masticando y analizando mucho después de que termine nuestra conversación. Me parece perfecto. Si sabemos empíricamente que el éxito real es una victoria privada, un acto de autoconocimiento y voluntad independiente antes que cualquier triunfo visible, ¿qué pasaría si la próxima vez que sintamos que el mundo entero está en nuestra contra, que las circunstancias económicas o sociales nos asfixian, en lugar de intentar cambiar agresivamente el mundo exterior, hacemos una pausa y simplemente intentamos reescribir la historia que nos estamos contando sobre nosotros mismos en ese exacto instante? Quizás el cambio que necesitamos no requiera que el mundo cambie sus reglas, sino que nuestro mapa interno se ajuste a la realidad que queremos crear. Gracias por acompañarnos en esta travesía de conocimiento y sigamos cultivando esa curiosidad que nos hace crecer. Hasta la próxima exploración. Si este resumen te aportó valor, suscríbete a Snack Your Mind para más ideas que alimentan tu mente. Dale like, comparte este video y cuéntame en los comentarios qué idea te llevas hoy. Nos vemos en el próximo Snack Mental.